Ahí comenzamos la grabación. Entonces, vamos a partir. Voy a mover un poquito la cámara. Muy buenas tardes. Esta actividad se inscribe dentro de un curso que se desarrolla en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. El curso es Historia Universal a través del cine, y en ese contexto invité a Daniel Olave, a quien conozco, buenas tardes, hace un tiempo, para que nos pudiera complementar el curso. Los estudiantes del curso, en su mayoría, o sea, todos son de historia, pero de diferentes niveles. Los invitados son más variados. ¿Quién es el invitado, digamos, para formalizar la ocasión? Se llama Daniel Olave Miranda, que nos va a presentar su conferencia. Él es periodista, guionista, crítico y profesor de cine, digamos en una descripción general. Su grado lo obtuvo en la Universidad de Chile. También ha sido comentarista de cine en diversos programas de radio y televisión, ha sido redactor y crítico en diarios y revistas, creador y conductor del programa Todo Cine en 13 Cable, en un canal chileno. Fue profesor de cine en universidades como Andrés Bello y Finisterra en pre y posgrado, realizador de talleres de cine, que yo recomiendo particularmente, y cursos de cine desde el año 2007. En la actualidad, junto con algunas de estas actividades que ha continuado de manera privada, es editor en Penguin Random House, el grupo editorial con su sede en Chile. Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado, y quedas al mando. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos los que están hoy día acá. Interesante que haya un curso que tenga la mezcla con cine e historia. Siempre he considerado que el cine es una gran herramienta pedagógica y que debería no ser un ramo obligatorio en los colegios, sino que debería ser un instrumento que se utilizara para todos los ramos indistintamente, ¿no? Tanto en algún momento yo trabajé un proyecto de hacer estos talleres y qué sé yo, y buscar un poco ampliar el uso del cine en términos de educación. El cine sirve para todo, en historia obviamente, y podría ser en cualquier otro ramo. Y en ese contexto, bueno, yo vengo realizando hace 15 años talleres de cine de manera privada, como decía Marcela, que estaba en algunos de ellos. Seguí haciéndolos online estos años de pandemia, pero se hicieron durante muchos años de manera presencial. Partimos en el Cine Hoyts de la Reina hace 15 años, en una sala de cine con proyección digital, era todo y ahí se fue acercando gente de distintos ámbitos, y me he dado cuenta que hay muchos que se acercan por su interés por el cine, pero también para aplicarlo en sus distintas áreas, ¿no? Gente, profesores de Derecho, es como sabido, ¿no? No sé, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ver El Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, es parte ya tradicional de los cursos, porque es una película que sirve mucho para tocar ciertos temas, obviamente la pena de muerte, por ejemplo. Y me parecería a mí que usar el cine desde la preescolaridad en adelante es muy útil. No solo porque ilustra, ¿no? Como que le pone monitos a los contenidos, a los temas que hablamos, sino que porque hay en el cine este interés antropológico, en el cual no solo la intención del cineasta te sirve para entender un proceso, una historia, sino que además el contexto en que fue hecha, en el momento en que fue hecha, dice mucho de lo que estaba pasando. A veces digo yo, obviamente esto es una exageración, pero tiene cierto sentido metafórico. Para entender un proceso, un periodo histórico, puede ser más útil ver las películas que se hacían, películas de género, por ejemplo, el horror, que un documental. Porque el documental tiene un sesgo desde el momento de la investigación, desde la forma en que se quiere abordar ese tema y de la tesis de lo que se quiere decir con respecto a eso. Una película de género, cuando se habla en términos de género, son películas que muchas veces tienen una intencionalidad masiva, ¿no? De captar algo del momento para atraer al público a la sala. Y hay una capacidad muchas veces de captar o entender cosas de lo que está pasando, incluso de manera inconsciente, mucho más fuerte para entender un periodo que algo que se hace de forma explícita. Y de ahí mi interés, por ejemplo, en utilizar el cine de terror,
en este caso puntual, que es lo que voy a hablar hoy día, para hacer esta especie de análisis sociológico o antropológico, si se quiere. Porque de alguna manera el género del horror, que es muchas veces la antítesis de aquel cinéfilo serio, ¿no? Me ha pasado muchas veces en mis mismos cursos, toman todos los cursos, pero cuando viene uno que tiene que ver con este género, dicen, ah, no, ese no me lo voy a saltar. Porque no me gustan las películas de terror, porque las encuentran vanas, porque las encuentran todas iguales, porque las encuentran exageradas, porque se aleja mucho de la realidad. Hay muchas personas que tienen esa relación, hacen esa relación intelectual de que el arte, entre más cercano a la realidad, es más serio, ¿no? Hay gente que está de moda decir, no, yo ya no leo ficción, y menos poesía, yo leo biografía, libros de historia, como que eso fuera más importante o tuviera más trascendencia. Y en el cine, la gente que es muy cinéfila, que le gusta cierto tipo de cine, un cine culto, un cine arte, como se decía antiguamente, que me parece un poco atrasado como término, ¿no? No existe el cine arte. El cine es un arte. Que hay películas buenas que se dan en el Normandí y se dan en los multicines. Y hay películas malas que se dan en los multicines y también en el cine Normandí. O sea, no es exclusivo de un tipo de cine o de una etiqueta la calidad cinematográfica, ni menos el género, ¿no? Hay gente que le gusta los westerns, las películas de guerra, las comedias, los musicales, el cine de terror. Y hay buenas y malas películas en cada uno de esos géneros. Hay grandes cineastas que han ocupado los géneros como una forma de expresión. Pero más allá de la expresión propia de un cineasta, que hay unos que son de una calidad artística innegable, ¿no? Que está descubierto con el tiempo, con el... Sorry, uno igual se pierde cuando se meten los audios. Si bien hay cineastas que logran tener una gran calidad en su trabajo, independiente del género que hacen, aunque algunos lo miren en menos, ¿no? Hay gente incluso que no le gusta el cine de terror, que puede decir, sí, mira, David Cronenberg es un gran cineasta, por dar un ejemplo. Pensemos que en algún momento Alfred Hitchcock, que hoy día es el cineasta más estudiado, así en términos numéricos, es el cineasta del que más tesis se han escrito en la historia de la academia, ¿no? Del que más libros hay. Pero en su momento, Hitchcock era el rey del suspenso y se entendía como un director que hacía películas comerciales de entretención, que lo hacía muy bien, y tuvieron que venir los europeos, los franceses, los intelectuales de Cahiers de Cinéma, que es esta famosa revista de cine, los discípulos de André Bazin, que enarbolaron la teoría del cine de autor y que determinaban que Hitchcock era uno de los grandes autores cinematográficos de todos los tiempos, siendo que en la propia industria donde él había surgido, Hollywood, después de su carrera en Gran Bretaña, él se hace internacionalmente conocido, se convierte en una especie de marca registrada, él aparecía en la publicidad, él presentaba los trailers, porque se convirtió en un personaje más allá de sus películas, era un gran director de cine y era un autor cinematográfico más allá de que hiciera películas de suspenso y de terror. Psicosis en su momento fue repudiada por gente que la encontraba pornográfica y asquerosa, ¿no? Desde Jerry Lewis a John Wayne, para dar nombre de famosos de la época, que encontraban que esa película era terrible, horrible, que era demasiado gráfica, que no era seria. Entonces, mirar en menos cierto tipo de cine o cierto género ha sido siempre, ¿no? Pero que no quita la calidad intrínseca que pueda tener por la capacidad que tenga un cineasta independiente de que se dedique a este tipo de cine. Es como Steven Spielberg, que hasta que no hizo una película del Holocausto no fue considerado un director serio, porque antes hacía películas de extraterrestres. Ahora, lo que a mí me parece interesante de este género en particular, y por eso lo ocupo de ejemplo, aunque se puede hacer con otros géneros también, obviamente, es la capacidad que hay en el cine fantástico, por dar una denominación amplia, que reúne el cine de terror, el cine con elementos sobrenaturales, etc., es esa capacidad que tiene para captar el ethos de una época, ¿no? Independiente de su temática, independiente de la capacidad del director, de su capacidad autoral propiamente tal. Y de alguna manera, y es lo que yo utilizo en algunos de mis cursos, ¿no? Uno puede entender mucho de un periodo, de una época, a través de su cine. Y así está en libros que estudian determinados periodos, etc., ¿no? Hay un famoso libro
sobre el expresionismo alemán, que es un periodo bien específico, ¿no? Con unas características bien específicas en cuanto a su estética, y que pertenece justamente a la República Alemana entre guerras, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y antes del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido muy identificado por un puñado de películas. Quizás todos ustedes, los que les interesa más el cine, me imagino que si tomaron este curso tienen hay un interés cinéfilo, y si no han visto, han escuchado hablar de El gabinete del doctor Caligari, o Nosferatu, el vampiro, ¿no? El cine de Fritz Lang, Metrópolis, Los Nibelungos. Curiosamente, esas películas que para muchos representan este periodo tan específico, ¿no? El expresionismo alemán, un cine que tenía ciertas características, venía del teatro y de la literatura como elemento, como una vanguardia artística. También los años 20 fueron el periodo de todas las vanguardias. Surgen en Europa estos discursos estéticos que se quieren tomar la vida, ¿no? El surrealismo, el dadaísmo. Primero el dadaísmo, eran 4, se pelean y forman 2 grupos distintos, ¿no? Empieza esta cosa, el surrealismo, el impresionismo. Había muchos movimientos donde la gente quería grandes declaraciones de intenciones de cómo enfrentar el arte, y entre esas surge el expresionismo, que encuentra en el cine un espacio para extenderse desde la literatura y del teatro, de la pintura sobre todo también. Y da la casualidad que muchas de estas películas, las que persisten hasta el día de hoy, que son conocidas, a las que he nombrado, se puede unir también El Golem, de Robert Binet, que es la tercera de las versiones de la misma historia que hizo el mismo director y la única que ha sobrevivido, que hay copia. Son curiosamente todas películas que de alguna u otra manera entran en el terreno de lo fantástico. Tenemos El Golem, que es esta historia, ¿no? Inspirada en la tradición hebrea, las leyendas europeas de este ser que es creado de materia inerme, y que a través de una oración, de un texto sagrado, tú le puedes insuflar vida, siempre con un objetivo, un propósito. Se une un poco a la tradición de seres inanimados que tienen vida y que se transforman en personajes como terroríficos, ¿no? Después vendría Frankenstein, esta idea del ser inanimado. Está en el robot, que también se convierte en algunas películas como amenaza. Curiosamente, El Golem se ha mantenido presente, aparece en los cómics, en un capítulo de Expedientes X. O sea, es un leitmotiv recurrente en el género. Cuando hablo de género me refiero a, en este caso, el género fantástico de terror, o en el cine de género, en el audiovisual. Está El Golem, está Nosferatu, que es la primera adaptación de Drácula de Bram Stoker. Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, el director que hizo la película y que tiene otras películas de temática fantástica, su misma versión de Fausto, unos efectos especiales extraordinarios para la época. Quería adaptar Drácula, no quiso pagar los derechos, trató de hacerlo a la mala. La historia es la misma de Drácula, pero le cambia el nombre, le pone Nosferatu. La viuda de Bram Stoker lo demanda, el tipo pierde la demanda y estuvimos a punto de perder Nosferatu para siempre, pero las copias tuvieron que ser destruidas por ley, pero por ahí quedó una y se mantiene hasta el día de hoy y podemos verla, ¿no? Y es la historia de un vampiro, ¿no? Un clásico personaje del cine terror. Y tenemos Metrópolis de Fritz Lang, que es una historia de ciencia ficción, y otras historias de Fritz Lang también, de El Doctor Mabuse, que es un thriller con elementos terroríficos. Y surge entonces, esto es una coincidencia, fue un boom, una moda, como alguien va a decir, los superhéroes, cuando se analice el siglo XXI y esta última década, en 50 años más en las clases de cine, los superhéroes fue solamente un boom comercial, porque ya no alcanza a ser un género, pero es un género en sí mismo, por otro lado, ¿no? Hoy día hay más películas de superhéroes que muchas otras cosas. En una época habían 20 western en un año, o 40, o 50, hoy ya no hay ninguno, pero hay 20, 40 películas de superhéroes. Eso responde, más allá de un boom comercial, dice algo de nuestro tiempo. No sé si uno puede decirlo ahora, pero a lo mejor en 50 años más van a decir lo que pasó después, ¿no? En la década de los 30, ¿no? Cuando vino, no sé, el apocalipsis de las grandes ciudades
y la destrucción de no sé qué, se podía prever en ese boom de películas de superhéroes que hubo en la década del 20. No lo sabemos, quizá es más indicador de problemas o situaciones o contextos socioculturales que los que podemos ver hoy día. Sí, hoy día en retrospectiva, si uno analiza ese corpus de películas fantásticas, de directores distintos, pero todos talentosísimos, especialmente Fritz Lang, que después emigró a Estados Unidos, hizo otras películas, el mismo Murnau, que es un gran director, ¿no? Pero Caligari y el Golem, todas estas historias tienen algo en común. ¿Y por qué en Alemania? Ni siquiera estamos hablando de toda Europa, o el cine de Hollywood, que es tan grande hoy día que lo que haga termina teniendo una impresión a nivel mundial. ¿Qué pasa? ¿Por qué Alemania tiene este boom? Y películas que perduran hasta el día de hoy y que se estudian, ¿no? Hoy día como grandes momentos del cine. Y todas estas películas hablan sobre personajes que enfrentan a la cultura y a su destrucción, ¿no? El golem, un ser creado para destruir a gente de la misma raza que lo invoca, y hay una niña que termina siendo aquella que lo puede conquistar. María, el robot malvado de Metrópolis, ¿no? En una sociedad de clases, también donde usurpa la imagen de un ser benévolo para transformarse en un ser negativo. El vampiro, ¿no? Un ser que viene desde un país lejano y que llega a este lugar, que puede ser Inglaterra o puede ser Alemania, a provocar el mal, ¿no? En la versión moderna que hizo Herzog, es mucho más explícito en esta idea, con la peste que agrega las ratas, de cómo de alguna manera Drácula representa la invasión del mal, y cómo contagia a una sociedad completa. Y el doctor Caligari, un profesor, el personaje este de una especie como de científico loco, está en las películas de Fritz Lang, el doctor Mabuse, está en el Caligari, está en bueno, es un personaje recurrente y representa a estos, en Metrópolis también, ¿no? A esta persona que utiliza la ciencia y la tecnología en beneficio propio y para dominar a otros. Y justo esto ocurre en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, con lo que significó para Alemania la derrota, ¿no? Y todos los conflictos políticos, ¿no? De esta sensación de un país que se había rendido, que había de alguna manera bajado la cabeza frente al resto de Europa, que había sido, que había dejado de lado su pasado, ¿no? De un gran imperio, y se había dejado avasallar. Y eso que estaba fraguando el surgimiento del nacionalsocialismo, que se estaba un discurso populista que se aprovechaba de la crisis económica con una inflación impresionante en esa época, ¿no? Toda esa molestia, tanto de problemas económicos como aquellas personas que consideraban que su país era un país grande, que había sido injustamente avasallado y que tenía prohibición de armar un ejército y perder esa tradición guerrera que venía del Imperio Austrohúngaro, en fin, un montón de elementos que de alguna manera configuran el surgimiento de este fenómeno terrible, ¿no? Del nacionalsocialismo, un discurso populista que se aprovecha de todo esto para hacer surgir el fascismo, está de alguna manera, no lo digo yo, lo dice mucha gente, lo dicen libros al respecto, prefigurado en estas películas. Son expresión de arte que no solo hablan de lo que está pasando en el momento, que se adelantan a esta sensación, que de alguna manera está implícito en su temática, en su estética incluso, está conflicto enorme de un país que estaba bullante en un periodo además en Europa donde artísticamente y creativamente es uno de los mejores momentos. Lo que ocurría en Moscú, en París, en Berlín es inédito, es decir, había una riqueza cultural, creativa, ¿no? Enorme, y una libertad tremenda que no se ha vuelto a repetir, pero en un contexto de venir de una guerra, de desigualdad,
de inconformismo y de situaciones que hacían proclive el nacimiento de un discurso populista tan tremendo que significó tanto para Alemania e Italia el surgimiento de fascismos terribles que transformaron Europa en un polvorín. Y eso es lo interesante, ¿no? Cómo el cine de ese periodo, de esa época, permite, ¿no? Al estudiar esas películas como un todo, como un corpus, ¿no? Entender cosas que estaban ocurriendo. Ahora, es un periodo específico, es un proceso específico y es un movimiento creativo y artístico específico, ¿no? El expresionismo alemán, así con nombre y con apellido, con denominación de origen. Pero si uno sigue revisando otros momentos de la historia, donde a través de boom o auges de estos géneros cinematográficos tan específicos, vemos que siempre están asociados a cambios sociales o culturales muy grandes. Por ejemplo, si uno es cinéfilo y avanza en la historia y dice, ¿en qué otro momento hay tantas películas de terror o fantásticas en un mismo momento, en un mismo lugar? Y nos trasladamos a Estados Unidos, Hollywood, curiosamente, en gran parte en ese periodo con exiliados de la Segunda Guerra Mundial, europeos que fueron cineastas del cine mudo y del expresionismo alemán, que llegaron a Estados Unidos arrancando del nazismo y que ayudan a prefigurar el nacimiento de Hollywood justo en la transición del mudo al sonoro, y donde en un momento clave de la historia de Estados Unidos, que es la Gran Depresión, surge el cine como el gran entretenimiento y espectáculo que sobrevivió a ese periodo de problema económico, donde todas las industrias se vieron afectadas, ¿no? El famoso crack del 29, estas imágenes de la gente que se lanzaba por las ventanas, ¿no? La peor crisis económica de la historia de Occidente, o algunos dicen la peor hasta la siguiente que hubo hace unos 10, 15 años en Estados Unidos. Si uno lee a John Steinbeck, ¿no? O la película La voz de la ira, si uno conoce cómo fue el efecto que provocó esta crisis económica que fue, alcanzó a todo el mundo, pero principalmente a Estados Unidos, que era en ese momento, se estaba prefigurando como esta nación que después de la Segunda Guerra Mundial se convertiría en la primera potencia económica y militar. El cine de Hollywood, que ya lleva algunos años, pero que se terminó de proyectar como una industria tan importante, fue precisamente porque a pesar de la pobreza enorme, en los grandes índices de cesantía, el hambre que asoló a Estados Unidos, uno de los pocos espacios o de industrias que no se vieron afectadas fue el cine, porque fue el gran espacio de evasión de aquellas personas afectadas por la Gran Depresión. Mientras todas las demás industrias se cerraban, la gente las pocas monedas que tenía las ocupaba para ir al cine, que era un espectáculo barato y masivo, ¿no? Ni siquiera la literatura o los libros tenían esa masividad. La televisión no existía, ¿no? La radio estaba recién partiendo. El cine era un espectáculo de masas. La gente gastaba muy pocas monedas y tenía retención segura, una evasión de lo terrible que estaba pasando en sus vidas. Y el género que más éxito tuvo, o que de alguna manera creció exponencialmente en esa época, es el cine de terror. Estamos hablando de los años en que surge el Drácula de Bela Lugosi, el Frankenstein de Boris Karloff, el Hombre Lobo, la Momia, King Kong, el Monstruo del Pantano, el Jekyll y Hyde, el Fantasma de la Ópera, el Jorobado de Notre Dame, o sea, todos aquellos clásicos que hizo Hollywood, de estas historias que se transformaron en íconos del terror. O sea, hasta el día de hoy tú ves a alguien disfrazado con la cabeza plana y 2 tornillos y dices, es Frankenstein, que no tiene nada que ver con el monstruo de la novela de Mary Shelley, que en fin, da lo mismo, pero ya ha habido 50.000 versiones más, pero esa es el ícono. Si alguien ve una foto de Bela Lugosi disfrazado de Drácula, dice, es Drácula. O sea, aunque no hayas visto nunca la película, lo reconoce, ¿no? Son esos personajes íconos como Charles Chaplin, que tú puedes no haber visto nunca una película de Chaplin y saber que si pones a un señor con un bigotito, un sombrerito, entonces yo es Chaplin, ¿no? Es eso de convertir monstruos, criaturas, fantásticas que aterrorizan a la gente en íconos del cine. La gente no se acuerda de los actores, ni las estrellas, los protagonistas, la chica o el actor. Es el monstruo que se transforma en antihéroe.
generalmente además con un discurso implícito que muchas veces el monstruo es víctima. Frankenstein es víctima de los otros, ¿no? De la ambición humana, de este científico que quiere el poder y que reta a Dios y que es capaz de crear vida, y es una víctima. Pero de alguna manera, este género, y ahí empiezan las implicancias sociológicas también, es por qué a la gente le gusta el cine de terror, por qué en un periodo que hay tanta dificultad como es la Gran Depresión, la gente va mucho al cine a entretenerse, a evadir. Ya, pero te entiendo una comedia musical, ir a ver una película con gente de lujo y maravilla cuando está con pobreza, es lógico. Aquí hubo una época que se hicieron estudios y la gente dijo que no quería ver teleseries con con personajes realistas. Ya no quería ver más pobres las teleseries. Hay un periodo en que desaparecieron los pobres las teleseries, ¿no? Si uno piensa en La Madrastra, en esa primera época de oro, que no es la primera, porque hay la anterior, pero la gente ya no se acuerda mucho, pero el nuevo boom de las teleseries que parte en los 80 con La Madrastra, estos personajes secundarios, había gente pobre, personajes que hacían el propio Moyagrao, de pronto en un momento desaparecen. Y si había gente con menos dinero, igual tenían casas muy coloridas. Y eso fue producto de los estudios, cuando se empezaron a hacer estudios de opinión dentro de los canales, crearon su área de investigación, llevaron sociólogos, hicieron investigación y dijeron, la gente no quiere ver pobres, ¿no? La gente no quiere ver su realidad. Las teleseries muy realistas fracasaban en el rating porque la gente quería evadirse. En esa época pasaba lo mismo. Pero se metía a ver películas de miedo, ¿no? Y como digo, hay unos mecanismos sociológicos, también hay estudios al respecto. La gente se evade porque es una evasión además controlada, es como subirse a la montaña rusa. ¿Para qué quieres subirte a un juego donde te sientes que te vas a morir? Porque experimentas una emoción controlada. Sientes que te vas a morir, pero sabes que no te vas a morir, ¿no? Vas a ver una cosa horrorosa, pero sabes que vas a sobrevivir y vas a salir y vas a tener un alivio, como, ¡ay, qué suerte! No me mató Drácula, no me mató Frankenstein, llego a mi casa, no tengo pan ni para comer, pero no me mató el monstruo, ¿no? Es como los adolescentes toda la vida han disfrutado mucho con el cine de terror, y eso va a seguir siendo igual. Hay un mecanismo, hay varios, hay proyección, la gente se identifica, está probado no solo con la víctima y con el monstruo. Entonces la gente que va a ver películas de slasher, Freddy Krueger, se identifica con los jóvenes que están en peligro. ¡Ay, arranca, no te metas ahí, no sé qué! Pero por otro lado también se identifica con el asesino y disfruta cuando el tipo va eliminando uno a uno a los adolescentes. Por eso no nos acordamos del nombre de ninguno de las víctimas de Freddy Krueger, pero todo el mundo conoce a Freddy Krueger. Y el director además entendió que si el personaje era simpático, ganaba un plus, hacía chistes, tenía white-liners. Freddy Krueger, que es un violador de niños, asesino, pero se transformó en una especie de monstruo simpático, una derivación de lo que ya venía con Halloween, Martes 13, en fin. Pero es otro periodo histórico. Volvamos a los años 30, años 40, siguió este boom. Todas las compañías, Universal Pictures es la que arma este gran fenómeno, son los que adaptan Drácula y Frankenstein, ojo, de obras de teatro que eran muy exitosas ya. Drácula era una obra de teatro, Bela Lugosi lo interpretaba en el teatro, hace la versión cinematográfica, ni mira la novela. De hecho, es tan así que cuando hacen Frankenstein, ponen basada en la obra de Percy Shelley, ni siquiera reconocen a Mary Shelley. De hecho, en la continuación, que es la novia de Frankenstein, hacen una corrección, hacen un prólogo, recrean la famosa escena histórica aquella en que Percy Shelley, Lord Byron, Mary Shelley, entre otros, se juntan, ¿no? Y hacen este famoso reto de quién puede escribir la historia más terrorífica, y Mary Shelley gana lejos, tenía 19 años y escribe el germen de lo que será Frankenstein, que en la primera edición se pensaba que era de Percy Shelley, o creo que incluso lo firmó para que lo publicaran. Pero en el fondo, a lo que voy es que si uno hoy día analiza ese periodo desde el punto de vista del cine, el cine de horror es clave para entender y cómo van surgiendo estas otras derivaciones. King Kong, otro gran éxito, el año 33, una competencia de Universal, RKO Pictures, ¿no? Que se inspira en otros temores atávicos del ser humano, ¿no? La parte salvaje, la bestia desconocida, la bella y la bestia, esta historia de una criatura que vive en lo profundo de la selva. Había mitos de hombres monos hasta avanzado el siglo XX. Es más, el gorila recién se descubre a principios del siglo XX. Antes de eso era un mito.
me imagino que iban expedicionarios a África, y decían, hay un mono gigante que parece hombre, y fantaseaban con que raptaba a las mujeres de las tribus típicas, o sea, perdón, aborígenes de allá, y se cruzaban con ella, y de ahí venían estos seres hombres, monos, y un montón de temores y terrores que son proyecciones, ¿no? De todo tipo, como la leyenda de los hombres lobos, que también tiene una carga de todas las víctimas de violación en Europa antigua era el hombre lobo, ¿no? Como en Chile era el trauco, se inventaba un ser mítico para justificar algo que era innombrable, un tabú. Todos esos elementos tienen, por otro lado, una expresión de temores, de proyecciones, que representan, podíamos tener en cada uno, Frankenstein una cosa, Drácula otra, ¿no? Pero en su conjunto es un periodo en que la situación social de ese periodo permite, ¿no?, un mayor surgimiento de este género por esta serie de situaciones que son desde económicas hasta culturales. Y eso va a seguir pasando. Podríamos mostrar toda la tarde, pero otros ejemplos, me detengo menos para no extenderme. Viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cambia completamente el escenario. Estados Unidos se afianza como esta gran potencia económica y militar, pero también se aboga esta idea como de ser el guardián de la libertad y la democracia en todo el mundo, al transformarse en una especie de héroe. Nosotros entramos en una guerra que no era nuestra, que estaba en Europa, y lo salvamos a todos, ¿no? Sabemos que hay otros intereses económicos, en fin. De hecho, es potencia de Estados Unidos por cómo pudo desarrollar la industria armamentista, ¿no? Hay teorías que dicen que ellos sabían del bombardeo Pearl Harbor y dejaron que fuera porque era una buena excusa para que el país realmente sintiera la justificación real de entrar a la guerra. Y sabemos claramente que si eso no se logra, la guerra se pierde, que fue lo que le pasó en Vietnam, ¿no? La gente nunca quiso esa guerra, nunca la entendió y tuvieron que salir con la cola entre las piernas. No así durante la Segunda Guerra Mundial, para muchos fue la Unión Soviética la que venció a los alemanes, pero Estados Unidos logró, desde el punto de vista político, ¿no?, económico, transformarse en potencia. Y surge un nuevo periodo en la historia, que hoy día conocemos como la Guerra Fría, en este enfrentamiento entre los que fueron aliados y se transforman en los grandes enemigos, ¿no?, geopolíticamente hablando, que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la Guerra Fría provoca una serie de fenómenos, si uno lo estudia desde el punto de vista de la historia, lo que significó a nivel político, ¿no?, las guerras en Oriente, en Latinoamérica, ¿no?, lo que cada uno de esos países hicieron por mantener su presencia y su influencia, los efectos que tuvo en el propio Chile, ¿no?, y la serie de lugares donde se gestaban estas conatos de revolución, la intervención de Estados Unidos, el papel de la CIA, y conjunto con eso, la carrera armamentista y la carrera espacial, que son simplemente derivados de la Guerra Fría, ¿no? La llegada del hombre a la Luna era quién lo tiene más grande, quién tiene el proyectil que llega más lejos, quién logra mostrar más poder. No era por el afán de la ciencia ni crecer como humanidad. Eso es como viene de añadido, ¿no? Como el velcro, como el descubrimiento del velcro. Pero finalmente la intención era probar quién tenía más poder a los que vivimos la Guerra Fría, ¿no?, por lo que éramos niños en esa época, uno vivía con el temor real de que un día iba a haber una guerra atómica y nos moríamos todos. Hay películas, historias del periodo que uno no las entiende si no siente esa cosa real. Yo me acuerdo de conversaciones en el patio del colegio, en cuarto básico, cuando alguien decía, no, nos conviene que salga tal presidente de Estados Unidos porque si no, este otro, la guerra, no sé qué, los rusos. Y alguien decía, no, pero se destruyen ellos. No, nos destruimos todos. No, si yo sé, cacha, cuarto básico, todavía me acuerdo de esa historia. Hay misiles apuntando a Chile porque el Estrecho de Magallanes es estratégico. Y esas cosas las conversaban niños, ¿no?, en los años 70, 80, porque el temor de la guerra atómica, que no era guerra, porque se apretaba el botón y ahí se acababa la guerra y se acababa el mundo. Entonces, vivir y crecer con esa sensación del fin del mundo, pendiendo cada vez, como hoy día la generación lo va a sentir con el tema del calentamiento global y con la sensación de que el mundo se va a acabar no en 500 años más, sino que en 50 o menos, cambia muchas cosas. Probablemente muchas de las películas que se están haciendo hoy día en términos de cine fantástico tienen que ver con eso. Es más, tanta película de zombies, ¿no?, y tanta película apocalíptica tiene que ver con eso. No vamos a alcanzar a hablar de eso, pero
Si alguien se pregunta por qué el monstruo del siglo XXI más común, y también es un tema numérico, el tipo de película de horror que más ves desde el 2000 en adelante son zombies. Más allá del fenómeno Walking Dead, la cantidad de películas sobre zombies, malas, buenas, japonesas, norteamericanas, superproducciones como no sé, la de Brad Pitt, ¿no? Guerra Mundial Z, pero también el boom que provocó Danny Boyle con su primera película Exterminio, que también cambió la forma en que eran los zombies, o hasta Jim Jarmusch haciendo películas de zombies. ¿Por qué el zombie? ¿Qué representa el zombie? ¿Qué monstruo es el zombie que antes no era común? Hay menos vampiros, hay menos hombres lobos, Frankenstein, extraterrestre, zombie. Podríamos analizarlo y vamos a entender que tiene que ver con una forma, con los temores actuales de nuestra sociedad. Volvemos a la Guerra Fría. La Guerra Fría provocó el boom del cine de ciencia ficción, de extraterrestres y de monstruos mutantes gigantes, producto de la Guerra Fría. El extraterrestre, que fue el boom, estaba lleno de películas de platillos voladores y de extraterrestres que se mimetizaban con el ser humano. Desde Mi marido es un hombre del espacio exterior, que es un famoso clásico del cine B, donde una mujer empezaba a sospechar porque su marido se ponía raro. Y claro, en la carretera lo había interceptado un extraterrestre y había ocupado su cuerpo. Hasta The Invasion of the Body Snatcher, los usurpadores de cuerpo, que es un clásico de Don Siegel, ha tenido 4 versiones en el cine, está basado en un relato escrito, que también es la paranoia de que te van a copiar, tu vecino, tu pareja se puede convertir en un extraterrestre, que era una película con un texto original que tenía un discurso de temor hacia la invasión rusa. Era, los rusos tienen espías, los rusos, está el famoso síndrome del Nikita, que era gente implantada de chico en Estados Unidos para crecer y ser un americano más, pero que en algún momento iba a llegar la orden del Kremlin y el tipo iba a matar a todo el mundo, iba a hacer espionaje. Hay muchas películas al respecto, supone que así que fue parte de la Guerra Fría, pero ese temor real de que el día de mañana los rusos te invadieran, y no con un ataque a gran escala, que también hay películas de esas, sino que desde dentro está de alguna manera representado en todas aquellas películas de invasión extraterrestre. Está la famosa versión de la Guerra de los Mundos, con efectos especiales, o los platillos voladores invaden la Tierra, donde por primera vez se ven estos edificios históricos como la Casa Blanca cayendo bajo el ataque de los extraterrestres, cosa que repetiría después, muchos años después, películas como Independence Day. Dentro de ese mismo esquema, pocas películas, pero algunas como El día que paralizaron la Tierra, que es un alegato pacifista en contra del militarismo producto de la Guerra Fría, pero en general una enorme cantidad de películas, como nunca en otra época, se han hecho y que representan los temores de esa época, los temores a la Guerra Fría, los temores a la invasión comunista, ¿no? El planeta rojo, además, era muy chistoso. Marte era la amenaza siempre, ¿no? Y estaban los rojos y el planeta rojo, la metáfora era, llegaba a ser burla. Pero también estaban los temores a la radiación, a la guerra atómica, a los efectos provocados por la bomba que se habían visto en Hiroshima y que están en un montón de películas sobre gente mutante, ¿no? Desde uno que se empequeñece, ¿no? Que es el increíble hombre menguante, que es una maravillosa novela de Richard Matheson, un gran autor de ciencia ficción, pero también había gente que crecía o que se transformaba a través de estos experimentos. Pero también había muchos animales que crecían producto de las pruebas atómicas, desde un dinosaurio revivido, que es la bestia de 20.000 millas, qué sé yo, que era un relato de Ray Bradbury, el primero que se hizo adaptado al cine, que es de un cuento corto, el Faro. Es muy bonita la historia de un dinosaurio que aparece y ve un faro y cree que es otra criatura. De ahí surge esta idea, que después la copian los japoneses y hacen Godzilla. Godzilla surge como copia de esta película americana, y Godzilla también es producto de la guerra atómica. Pero hay películas de hormigas gigantes, de tarántula, de langosta, de mantis, de cangrejos. Piensa en un bicho y hay una versión gigante, y siempre es producto de la radiación, de los experimentos, de las pruebas en el desierto. Hay algunas más famosas que otras, hay algunas mejor hechas, hay algunas que son realmente ridículas, pero si hoy día uno piensa cómo sería el tema o lo profundo que había calado en la sociedad norteamericana, ¿no? Que se hacían por kilos estas películas
que explotaban ese temor. Y así, sucesivamente, hay boom de películas, por ejemplo, de desastres naturales en los años 70, que tiene que ver con la crisis del petróleo, que quizás hoy día la vemos como algo muy lejano, pero en ese momento fue un tema, ¿no? Había crisis energética, se iba a acabar el petróleo, poco menos que era el fin del mundo. Y empiezan los primeros alegatos ecológicos de estamos destruyendo el planeta, y partieron como a fines de los 70, y coincide con estas películas que eran, de hecho es el boom del cine de catástrofe, como se llama, y vienen estas películas de un meteoro que chocó con la Tierra, de dos planetas que va a chocar o que se va a acabar la energía, tienen estas películas son las primeras películas, bueno, Infierno en la Torre, que fue muy famosa, El Poseidón, Meteoro, Enjambre, surgieron muchas películas y de animales gigantes también, volvieron a haber un revival. Primero son estos animales tipo tiburón, después había un pulpo gigante, tentáculo, barracuda, piraña, era como cosas que venían de la naturaleza y que se volvían peligrosas. Y así, vamos a ir viendo que después, a fines del año 90, con el advenimiento de la crisis del 2000, donde también hubo muchas voces apocalípticas, vuelve el boom de las películas catástrofe. Habían películas de desastres naturales, animales gigantes, estaba en los volcanes, el meteorito, de hecho habían dos el mismo año, hubo dos de volcanes, Dante's Peak y Volcano, y después dos de meteoritos, Impacto Profundo y Armagedón. Y estaba Anaconda, y los remakes de películas de monstruos, y estaban todas estas películas del demonio. Hubo un boom de películas satánicas, con un corte más intimista, hasta una de Schwarzenegger que pelea combos con el diablo. Y todas estas eran en el año 98-99. Stigmata, Bless the Child, la de End of Days, que es la de Schwarzenegger, en fin, Lost Soul, como Winona Ryder, y es loco porque hoy día uno lo ve y parece absurdo, pero era el 99, se hablaba que el 2000 era un año clave, que era el fin del mundo, y surgen películas del demonio, películas del fin del mundo, y eso no ha parado más, porque después venía el 2012, que era nuevamente el fin del mundo, y vinieron las películas apocalípticas, y en fin, este es un tema para largo. Hay otros fenómenos, como en los años 80, el boom de películas de asesinos seriales, surge el año 80 con Halloween, hay algunos antecedentes previos, y después se va configurando como el gran monstruo de esa década, es el asesino serial, el psicópata, que puede ser o no sobrenatural. Halloween, Martes 13, Freddy Krueger, las variantes son millones. Como Halloween fue un éxito, pues había una que era el Día de Acción de Gracias, el Día de la Graduación, el Cumpleaños Sangriento, el Día de los Enamorados, San Valentín, no sé qué, y muchísimas, y no ha parado más, se ha mantenido. Hay un análisis que se hace en comparación con la década más individualista, que es la época del boom comercial, de los yuppies, del egoísmo, y que se transforma en estos asesinos seriales, como en la amenaza interna, el otro, dentro de la sociedad, ya no es un monstruo, ni un extraterrestre, ni una criatura extraña. Y así, se puede hoy día, y claro, podemos ir hilando más fino, y ya quizás con la distancia nos permite ver periodos más grandes. Hoy día uno puede ver periodos más cortos, con boom de ciertas temáticas, y ir asociándolo con ciertas situaciones que han ido ocurriendo, ¿no? Uno podría preguntarse, por ejemplo, como les decía antes, qué representa el cine de zombies y por qué el zombie se transforma hoy día en la amenaza más interesante desde el punto de vista cinematográfico, y por qué la gente todavía se puede asustar con lo sobrenatural, porque uno dice, ok, en los principios del cine la gente asustaba con la proyección cinematográfica, ya era, o sea, hay países donde había un primer plano y la gente salía arrancando del cine porque pensaban que le habían cortado la cabeza a alguien. Sabemos que hoy día eso es imposible, todo el mundo conoce los efectos especiales, pero aún así nos asustamos. Hay gente que tiene miedo a los zombies, y no solo le tiene miedo en el cine, cree que pueden ser reales, y surgen estas noticias de que había una persona mordiendo a no sé quién en Miami, que hablan del zombie, ¿no? Y después que era una droga, que había... Entonces empiezan a surgir esta especie como de leyenda urbana,
hoy, que es la época en que tenemos más acceso a la información, hay como un regreso a la oscuridad tremendo, tanto acceso a la información y a la desinformación que ya la verdad no tiene ningún valor. Alguien sube una fake news o sube una leyenda y la hacen y la gente dice no, que es verdad. O sea, la cantidad de gente terraplanista y antivacunas que existen. Entonces, todo es posible, ¿no? Hay gente que está convencida de que nos inocularon algo y nos vamos a morir en algún momento todos juntos y se van a salvar solo los no vacunados. Y me imagino que ya están surgiendo muchas películas donde el temor, ahora el monstruo es el virus que nos va a matar a todos, porque así como vino el COVID, que nos está avisando, mira, te voy a mandar un virus que es una pandemia y vaya a sobrevivir, pero si yo te mando una pandemia que es mortal, eso quiere decir que el mundo entero puede desaparecer. Ya hay películas que hablan de eso, ya estaban de antes de que viniera el COVID. Es más, está la Steve Soderbergh, ¿no? sobre una epidemia, y el tipo se asesoró por expertos, decía esto puede pasar, y fue muy parecido a la película. Hay una película, Epidemia, con Dustin Hoffman, que es como de los 90, ¿no? Outbreak. Claro, si fuera como el ébola, ya habríamos muerto todos con lo del COVID, pero configura un nuevo escenario. El mundo entero cambió, la gente estuvo encerrada 2 años, que parecía de película de ciencia ficción, ¿no? Distópico, hablándonos todos a través de las camaritas, y nos acostumbramos, ahora ya no es necesario juntarnos para cualquier charla, reunión o lo que no es malo también. Pasó de ser esta reunión podría haber sido un mail, a esta reunión podría haber sido un Zoom, y no nos hemos dado cuenta. Estamos viviendo un periodo histórico que cambió la humanidad completamente, de estar encerrados 2 años, de vacunarnos 4 o 5 veces, de niños que tienen 3 años y que pasaron toda su vida encerrados, o el que tuvo 4 años pasó la mitad de su vida encerrado. ¿Cómo va a transformar a esas personas en 20 años más? No tenemos idea. No sabemos. Y esto lo va a mostrar el cine de una u otra manera, con películas sobre virus mortales, obviamente, pero va a inventar un nuevo monstruo o va a rescatar algún ser o alguna historia mítica, mitológica, conectada con nuestros miedos más profundos, lo va a actualizar con la situación que estamos viviendo ahora y nos va a mostrar una realidad que en 50 años más, para analizar cómo afectó a la humanidad el tema del COVID, hay que ver las películas de terror de la década de los 2030, ¿no? Y seguramente va a decir más sobre lo que nos ha pasado que los noticieros, los reportajes, los documentales sobre lo que nos está pasando hoy en día. Perfecto. ¿Concluiste? Aquí te están aplaudiendo. Creo que los sí, alumnos. yo creo que he hablado harto ya. Bien, bueno, mil gracias, Daniel. Doy espacio a preguntas. Voy a enviar un poquitito en pantalla por si alguno de los que está participando quiere hacer alguna consulta. También los que están acá, obviamente, tienen preferencia. ¿Alguna consulta? Si no escuchas, yo te la digo más alta. Yo tengo una pregunta. Quiero saber cuáles son las películas coreanas y cuál es lo que él observa de la apogeo de esta nueva cultura coreana que está ahora en el cine de terror. Ok. ¿Me la repito, por favor? Sí. Sí, perfecto. Es que en pantalla te me moviste. Sí. Pensé que te había ido. Dijo, en esta línea de la observación de las tendencias, ¿a qué atribuyes tú el éxito de la cinematografía coreana? Y si le ves, ¿podrías ver alguna relación con este ámbito, digamos, que estamos hablando del terror? Sí, lo que pasa es que, a ver, pero hay dos fenómenos. Uno es el descubrimiento, y esto es muy entre comillas, ¿no?, de la cultura oriental. El cine oriental es uno de los más antiguos. Si uno lee libros no tan actuales sobre cine, la historia del cine generalmente te muestra la historia del cine norteamericano y europeo, como que el cine fuera eso, ¿no? Todas estas historias del cine grandes dejan muy de lado ciertas cinematografías, no porque no existan, sino porque son desconocidas. El cine oriental se descubre recién para Occidente en los años 50 con Akira Kurosawa.
que era el director más occidental que había existido del cine oriental. Por eso era tan aceptado en Occidente y vilipendiado por sus pares muchas veces. Entonces hemos ido de a poco, ¿no? El boom del cine oriental, de la cultura coreana, es reciente para Occidente. Siempre hay que hacer ese, es como el descubrimiento de América, ¿no? O sea, en América existíamos antes que llegaran los europeos, pero no tenían ni idea de la cultura que había acá. Entonces nosotros estamos recién conociendo más de la cultura coreana. De hecho, fue el boom japonés primero, con la animación japonesa, ¿no? Después vino el terror oriental, que fue primero el japonés, que entró muy fuerte. Esto fue sobre todo con el fenómeno de Ringu, el aro, ¿no? que aquí llegó y le hicieron el remake vía Estados Unidos. Había gente que siempre sabe más, cinéfilo, qué sé yo, y había maratones de cine de terror oriental, y está toda la fascinación por el anime también, que tiene para muchos, descubren muchas veces el cine de género oriental a través del anime, pero yo creo que en ese sentido es un fenómeno en cuanto a que Occidente hoy día está más permeable a ese cine y está llegando mucho más y se estrena comercialmente o está llegando a través de las plataformas. Las plataformas de streaming hoy día están democratizando mucho el cine desde el punto de vista del origen. Por ejemplo, si hacen una serie chilena, se va a ver al mismo tiempo en todo el mundo. Cosa que antes no pasaba con las películas. Con las películas gringas se veían en todo el mundo, el resto no. La película exitosa en Chile no se veía ni en Argentina. Y si, a menos que la comprara un distribuidor internacional o fueron muy éxitos, se veía en todas partes. Entonces, incluso las películas chicas gringas no llegaban al cine. Pero si esa película chica gringa hoy día se estrena en un streaming, la puede ver cualquier persona. Las series coreanas, las series alemanas, un fenómeno como Dark, por ejemplo, esta serie de ciencia ficción alemana, fue un éxito en todo el mundo porque se dio en streaming. Si no, habría sido un éxito en la televisión alemana y no nos habríamos enterado. Y si es una película, tampoco llega. Entonces, quiero decir que el fenómeno hoy día del cine de terror coreano tiene que ver con el interés que tiene la cultura occidental por la cultura coreana. Y es en todos los ámbitos. En gran parte también por el fenómeno de la música. Los chicos están llegando hoy día a través de la música, del fenómeno del K-pop, a la cultura coreana. Y lo curioso es que les gusta la música, pero les interesa la cultura, ¿no? Hay otras veces en que nos llegaba la música y tú no necesitabas aprender el idioma, y de hecho la gente, todavía uno tararea una canción en inglés, no tiene idea de lo que está diciendo, uno es un champurreado si no sabe inglés, pero lo que es un fenómeno muy interesante con las actuales generaciones, y pasó primero con el japonés, los fanáticos del anime, y los chicos se metían a estudiar japonés, y conozco gente que se va a Japón en intercambios, y aprende manga, y le interesa la cultura, que además es tan distinta, ¿no? El lenguaje, la escritura, y eso está pasando hoy día con el fenómeno de la cultura coreana en general. Ahora, si hay un boom específico de cierto tipo de terror, de cierto tipo de películas, y a qué corresponde, no lo tendría tan claro. Creo que es más bien un fenómeno de cómo está permeando eso en nuestro país. Ahora, los orientales tienen una capacidad enorme para captar ciertos fenómenos, ¿no? Son los primeros en hacer películas de horror basadas como en temas tecnológicos, que es hoy día algo muy importante en la vida cotidiana. Y ellos tenían películas con el televisor, con el celular, con el computador, ¿no? Como de alguna manera esto infectaba la vida y qué sé yo, y tiene que ver con la importancia de lo tecnológico en la cultura mundial, pero Japón sobre todo. Yo la primera vez que vi una imagen con celular en la calle, dije, ¡ay, lo bueno es raro! Mostraban en un reportaje a todos los japoneses caminando con la cabeza gacha, porque iban viendo el celular porque ya tenían internet. Nosotros todavía no teníamos internet. Entonces me parecía muy raro ver esa imagen en la calle en Japón y todos agachados viendo el celular. Hoy día estamos todos así en todo el mundo. Ellos fueron primeros. Ellos siempre están primero en todo lo tecnológico y quizás son los primeros que hicieron películas de horror donde la amenaza venía desde la tecnología. Pero no me atrevería, y no soy tan experto en el cine contemporáneo oriental como para decir es este fenómeno específico el que por el cual gira en torno el cine oriental. Me parece muy interesante, pero es muy extenso. Hay thriller, hay películas sobrenaturales, hay películas de fantasmas, de posesión demoníaca, de mucho de la utilización de elementos como mitológicos, ¿no? Una mitología muy amplia, y también este fenómeno de las películas de horror con temas como tecnologías contemporáneas, el zombie también ha pegado muchísimo. Entonces
es muy rico, muy amplio. Por ende, no creo que haya como un solo tema hoy día que uno puede decir, ese es el que manda. Ok. Voy a darle la palabra a los asistentes. Si algunos... Ay, espérense. Los asistentes online tendrán que esperar un poquito. Ya, di Camila y de ahí Alfredo, que hay dos alumnos que quieren preguntar. Ya. Sí. Estábamos hablando sobre el boom que hubo en los 80, sobre las problemáticas que estaban como de moda, que eran como asesinos seriales, las películas, y cómo también se afecta dentro de los temores que tiene la sociedad. Entonces, mi pregunta va a enfocar por qué esos temores vuelven en el mundo contemporáneo 2022, por ejemplo, con la serie que está muy de moda, Jeffrey Dahmer, y que la gente como que idealiza este personaje y lo pone de moda. Como que los temores pasan a la vida real como casi un idolatría. Ok. No sé si escuchaste. Sí, tiene que, en el fondo es, yo hablé a la rápida, ¿no? Del fenómeno de las películas de asesinos seriales en el cine de los 80. Y que una de las explicaciones es que es un periodo de mucho individualismo, ¿no? Es el periodo de la bonanza económica en que surge esta locura por el crecimiento rápido, la famosa época de los yuppies, ¿no? De Wall Street, los amos del universo, en fin, y de alguna manera se traspasó a la sociedad en este individualismo, en este personaje del asesino en serie, del psicópata, que empezó a derivar rápidamente lo sobrenatural, ¿no? Halloween, el tipo muere, pero como lo tienen que revivir para la 3, para la 4 y para la 5, se vuelve inmortal, lo mismo que el de Martes 13, y bueno, Freddy Krueger y para. Pero tú dices, hoy día vuelve este fenómeno del asesino serial. Pero si te fijas, hay una diferencia, y es que hoy día estamos ante un terror real, que hoy día un género que es furor en el mundo es el true crime. Y el true crime es este género en el cual en la literatura, en la televisión, sobre todo gracias a las plataformas de streaming, hay un boom por las historias de crímenes reales. Son historias documentales. Es más, lo que hace Netflix hoy día es, compra los derechos del documental sobre un caso y después hacen la película, ¿no? Como ¿cómo es que no la he visto? La de la escalera, no recuerdo el nombre, que actúa Colin Firth y Toni Collette, que es un tremendo reparto, pero primero hicieron el documental, pum, y después hacen la versión ficción. Siempre las historias reales han sido de interés, ¿no? Y de hecho en el cine de terror y fantástico no hay nada mejor que te pongan basado en un hecho real para que te interese aún más. Lo hicieron con El Ente en los años 80 y uno se recagaba de susto cuando la veía en VHS porque veía la película, era un caso real, entonces te empezás a imaginar, ¿no? Y te cuentan que Amityville también y que todo es del exorcista, un caso real. Y ahora, un caso más reciente, que es este boom de las películas del Conjuro, ¿no? De James Wan, que es uno de los más exitosos directores de cine de terror, que está haciendo películas de Rápido y Furioso y de superhéroes, pero que ha hecho muchos filmes de terror, y ponen esto de la familia Warren, le ponen basado en un hecho real, y la gente además se lo cree. O sea, existieron los Warren ahora, que hayan sido cazafantasmas y que tengan toda esta historia, por lo menos es dudoso, digamos, pero es muy efectivo, porque te provoca otra forma de acercarte a la historia. Hago otro paréntesis, que los que me encantan. Fargo, de los hermanos Coen, dice basado en un hecho real. Y es un chiste, es un guión completamente original, no tiene nada de real, pero los Coen lo hicieron como juego a propósito, lo pusieron así por ponerlo. No hay nada legal que se los prohíba, ¿no? Y la gente durante mucho tiempo pensaba, está basado en un hecho real, y le da como un acercamiento distinto a la historia. Las historias reales son mucho más atractivas y tenemos un morbo muy potente por ese tipo de historias. La gente está consumiendo muchísimo, Netflix está lleno de estos documentales de casos reales, de crímenes reales. Este fenómeno partió en los podcasts en Estados Unidos, hoy día también en Chile los podcasts son importantes, es un género nuevo, ¿no? Antes nadie escuchaba podcasts, es reciente, no sé, 10 años, quizá un poco más, pero eso en términos reales es muy poco. Y partieron con los podcasts, primeros podcasts exitosos en Estados Unidos eran de casos de
true crime, gente que contaba un caso criminal en varias sesiones, donde, independiente como la radio, era estas grabaciones, reportajes de audio, donde podías profundizar un tema. Y después hoy día hay de todo. Pero curiosamente partieron con estas historias y traspasó a través del streaming a todas estas series y reportajes. Entonces hoy día, de hecho, Jeffrey Dahmer es un psicópata muy famoso, digamos, ¿no? Y se han hecho películas sobre él. Pero el fenómeno que están provocando hoy día estas series basadas en casos reales es digno de análisis. No sé si lo puedo hacer yo hoy día, como te digo, es mucho más fácil analizar cosas de hace un siglo que las cosas actuales, ¿no? Yo podría empezar a mandarme el carril con sociología barata, se me ocurren varias, ¿no? Pero prefiero solamente constatar el fenómeno, ¿no? Hoy día el boom en el streaming son estas historias de crímenes reales. Yo trabajo hoy día en una editorial y a nivel mundial, ¿no? Los libros sobre este tipo de historias funcionan muy bien. En Chile no. En Chile tú sacas un libro sobre un caso de un crimen real y no tiene el éxito que tiene cualquiera de esos libros afuera. La gente sí ve esta serie, no compra libros, bueno, es otro tema. Pero en otras partes y de hecho llegó un momento en que estaban buscando las compañías productoras en todos los países, porque son cada vez esos fenómenos más globales. Y si tú te fijas, las series que lo ha logrado Chile meter en streaming, o sea, la primera que hicieron fue en Amazon, hicieron la historia de Hadwe. Entonces, era como, y alguien dijo, oye, esta historia está buena, y a lo mismo que era Hadwe, pero era un tipo sinvergüenza que cometió un crimen en el contexto del fútbol mundial y qué sé yo, y la vendieron a una plataforma de streaming, ¿no? Entonces después está La Jauría, que está como inspirada en este tipo de crímenes, y esas son las cosas que llaman la atención y que andan buscando. Si uno piensa el boom de las series sobre narcos, la serie Narcos, pero son muchas más, todos estos criminales que fueron cabecillas de todas estas mafias de narcotraficantes tuvieron su propia serie, y más de una incluso, y película, y libro. Hay una fascinación por el tema delictual y criminal hoy día que se ve reflejado en este boom del true crime en el audiovisual. Ok, Alfredo, otra pregunta de acá, y de ahí pasamos a los que están en red. Dentro de lo que decía él en cuanto a la evolución de los personajes del terror, dijo primero como el extraterrestre, el vampiro, ¿cómo aparece la figura del payaso y los miedos dentro de la cotidianidad? Interesante. ¿Alcanzaste a escuchar? Sí, sí, ahora yo creo que eso tiene que ver más con los mecanismos del terror que con algo que tenga que ver con una relación con un periodo histórico. O sea, no ha habido un momento en la historia en que los payasos se hayan vuelto especialmente. Siempre se vuelve a esa imagen, ¿no? Porque es una figura que es muy representativa de los terrores infantiles. Los niños le temen a los payasos, ¿no? Entonces eso se vuelve como una metáfora de los terrores infantiles. Quien lo hace muy bien y que es experto en transformar la pesadilla cotidiana de la vida del americano medio en una especie de terror universal, Stephen King, ¿no? Que hasta hace 20 años atrás, o quizás menos, era visto también como un señor que hacía muchas novelas de terror y no era literatura. Hoy día cada vez, o sea, en cualquier momento nos van a nominar al Nobel, ¿no? Así como los americanos hoy día, incluso ellos mismos, que generalmente desprecian sus productos de la cultura popular. O sea, no es solo Hitchcock, Jerry Lewis, Clint Eastwood, son gente que solo ha sido reconocida primero en Francia, que los americanos se ríen del esnovismo de los franceses, pero ellos son los primeros en reconocerlo, premiarlo, homenajearlo, y después Estados Unidos, ¿no? Clint Eastwood ya estaba viejo cuando le dieron el Oscar, ya, bueno, ya, así como cuesta reconocer a Stephen King años haciendo, ahora también es muy prolífico, hacía 2 o 3 libros al año, y hay unos que le meten mucho la fundidora y se parecen mucho y todo. Me imagino que no soy experto, no me he leído toda la literatura de Stephen King, también era el que me gustaban más estas películas que sus libros. O sea, El Resplandor es una obra maestra del cine, ¿no? Gracias a Stanley Kubrick, pero a Stephen King le carga esa adaptación porque no es como el libro y él produjo la propia, digamos. Entonces es discutible, digamos. Pasa también las que a mí más me gustan, como por ejemplo La Zona Muerta de David Cronenberg, a él también le carga.
pero yo creo que hoy día ha sido sumamente reivindicado ya como escritor, más allá de su exceso de cosas que publica, estos libros de 800 páginas, 3 al año, algunos con historias que se repiten, tiene esta capacidad para captar situaciones muy típicas de la América media, surge el terror, ¿no? En estos pueblos de Maine, ¿no? En cosas como, me acuerdo una vez un sketch que era como que no sabía qué hacer, Stephen King estaba aburrido en la casa y se le echa a perder la tostadora, estaba desayunando y la tostadora asesina, ¿no? Entre cosas como de que el auto, ¿no? El cine, el celular, se transforma, ¿no? en tu mascota, cómo transformar o encontrar el terror en aquellas cosas cotidianas. It, ¿no? Que es una de sus obras más famosas y que ha tenido ya 2 versiones audiovisuales, surge esta famosa figura del payaso asesino, que tiene un montón de niños con trauma. Tiene que ver con eso, con esa conexión que tenemos con los temores infantiles. It es muy interesante como propuesta, quizás la historia de cada un poco hacia el final, pero esta idea de It es un ser que se alimenta de tus propios temores, ¿no? Y por eso surge la idea de la figura del payaso, u otras, porque es a lo que tú más le temes, él se ve reflejado. Y esa imagen del payaso, que debiera ser todo lo contrario, ¿no? Cuando algo que es cercano, cálido, o que debiera ser agradable, se transforma en algo peligroso, el efecto es más fuerte. Y con eso, por ejemplo, si tú ves una película donde la mamá o el hijo se vuelven la amenaza, es muy chocante, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, que también tiene implicancias políticas y sociológicas bien interesantes, para aumentarla en sí misma. Hay una escena terrible cuando la niñita de un matrimonio que se está escondiendo y que quiere echar a todo el mundo para protegerse, la niñita se transforma en zombie. Y esa escena es muy violenta. Esta idea de que tu hijo sea una amenaza, ¿no? O la madre. Hace poco estuve revisando Hereditary para un curso, ¿no? Hereditary, una tremenda película de horror contemporánea, y esta sensación de que la madre al final poseída se transforma en la amenaza para el protagonista es tremendo, porque en las películas de terror la mamá es la que te salva, la mamá es la única que sobrevive y salva a la niñita, ¿no? Es como en La Huérfana, ¿no? Que es muy mala, salió muy entretenida de analizar, ¿no? Una enana psicópata que se hace pasar por niña y que hace que la adopten y seduce al papá y lo mata y quiere asesinar a todo el mundo. Es la madre la que finalmente, para salvar a la familia, asesina a este ser. Siempre es la madre la salvadora. La madre convertida en personaje de terror es muy violento, porque es quien te debe ir a proteger. Entonces yo creo que es el que representa al payaso, representa esta imagen de algo que debiera ser grato, ¿no? Que te alegra, y que transformado en un ser diabólico aumenta el terror. Es como la muñeca, el juguete, ¿no? La muñeca diabólica, el juguete diabólico, Poltergeist, cuando entonces se queda solo y el payaso se le mira los ojos, horrible. Todos los niños han tenido miedo que alguno de sus juguetes en algún momento cobre vida, porque algo que tú quieres y te quiere, algo que te da seguridad, tranquilidad, o se transforma en una amenaza, y ese temor siempre a que lo cotidiano se vuelva una amenaza. Ok, gracias. Germán, que estás en línea, si quieres puedes hacer la pregunta. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por darse su tiempo de compartir la charla con nosotros. Y la pregunta iba en relación a cómo puede, en este caso, como el terror ir adaptándose a diferentes medios en base a estas como cuestiones más populares. Estaba hablando de que en un comienzo iba como en un sentido mítico, ahora va como en un sentido común. Pero ¿a qué se debe que se adapte de esta forma? Yo hago, por ejemplo, lo ejemplifico de la siguiente manera. Antes teníamos western, hoy en día tenemos un no western como western espacial con The Mandalorian. Entonces, ¿cómo sucede que este terror clásico pueda actualizarse manteniendo a lo mejor algún canon clásico, o no sucede en este caso? A ver, ahí tendríamos que estar como a distinguir o diferenciar géneros, porque el western, pues da la casualidad que justamente es un género que debe ser de los pocos que es un periodo histórico transformado en género. Cuando yo hablo del western en mis clases, que además es de un año a otro, ¿cachai? O sea,
parte del año tanto, que en el fondo son los años en que transcurre la expansión de territorio o la colonización del oeste por parte del pueblo norteamericano. La sociedad norteamericana se funda en la costa este. Tienen un tremendo territorio, ya hay que ocuparlo. Es como si nosotros transformáramos el periodo de la colonización del sur, ¿no?, en un género cinematográfico. Y hubiera décadas, y no solo en Chile, sino que en Estados Unidos y en otras partes, haciendo películas sobre eso. Porque hubo western italiano, ¿no? Había un Soya Western, una película, incluso en Chile hay western, antiguamente, ¿no? Alejo Álvarez, El Afuerino, Tierra Quemada, son experimentos de western a la chilena. Entonces, como un periodo histórico que es la colonización del oeste norteamericano, la construcción del tren de este-oeste, ¿no? Mataron a los búfalos, mataron a los indios, se asentaron ahí, crearon una sociedad donde imperaba la ley del más fuerte, ¿no? Y son un periodo específico de época de la historia, un periodo histórico acotado de un país, y se convirtió en un género por la potencia que significó Estados Unidos para crear referentes culturales a través del cine. Pero a un punto que se extendió por todo el mundo. O sea, yo no me imagino la conquista o la guerra de Arauco convertida en género cinematográfico, ¿te fijas? Y duró 100 años. Entonces, es tan específico que para sobrevivir, obviamente, tiene que adaptarse, porque ya llegó un momento en que ya no hay, o sea, de repente viene alguien, de hecho ahora creo que están, o sea, Tiniesco lo mantiene vivo, pero se hace un western al año y antes se hacían 80. Entonces, evidentemente que es un género que sus características han sido recicladas. O sea, Star Wars ya tiene muchos elementos de western, ¿no? Porque George Lucas es fanático de John Ford, como muchos otros. Hay gente que ve en Taxi Driver de Martin Scorsese un remake de The Searcher de John Ford. Es la misma historia, pero en vez de un caballo, un taxi. Entonces, claro, son géneros que tienen una construcción mítica tan potente que se puede extrapolar. Ahora, el género del terror o del fantástico es tan profundo o amplio en su origen que no necesita adaptarse. No sé si me explico, porque es una adaptación constante. ¿Cuál es el origen del género del terror? La fascinación por el sobrenatural, lo sobrenatural viene del momento en que nos morimos, somos mortales, no sabemos lo que hay y viene el temor a lo desconocido. O sea, está en lo más profundo de la condición humana. Antes el terror cósmico del cavernícola que estaba en una cueva y si se asomaba un paso, te mataba. No sabéis, caía un rayo, no sabéis qué era y te mataba. Venía un diente de sable y te comía. No podíais salir de la cueva. La noche era el terror absoluto. Y eso lo tenemos en los genes y persiste. Tú podéis tener internet, celular y todo, pero te apuesto que si estáis en una cabaña en el bosque y tenéis que salir al baño a 3 cuadras de la noche, te cagáis de susto igual, aunque sepas que no existen los monstruos, que no existen los fantasmas. El temor es una cuestión tan arraigada. Está la típica frase de Lovecraft, ¿no? El miedo es la emoción más antigua, más profunda del ser humano. Entonces, mientras exista el temor a lo desconocido, el género del terror no tiene posibilidad de desaparecer, ¿no? Distinto al musical, que es más difícil de reciclarlo, pero se hace. Disney lo sabe hacer muy bien. El western u otros géneros que es más difícil mantenerlos vivos. Películas de guerra tampoco tenemos muchas, pero ahí está una nueva versión de Sin Novedad en el Frente que hicieron los alemanes en Netflix y se pueden hacer buenas películas de cualquier género. A lo mejor en 10, 20 años más alguien hace un western y se gana el Oscar de nuevo. Pero el terror es una cosa impresionante porque están todos los años muchísimas películas, pero también tiene ciertas condicionantes comerciales que yo no he mencionado porque estamos hablando de otra cosa, pero hay un gráfico que dice que a partir del 2000 en adelante el género, la producción anual de películas de terror se ha amplificado geométricamente. Y eso tiene que ver porque es un género de muy bajo costo de producción y muy alto retorno. O sea, hay ejemplos de películas que costaron 20 millones y hicieron 100 y tanto. Una película de superhéroes vale 400 millones y tiene que llegar a los 800, y claro, hizo 800 millones, pero costó 400. Si tú haces una película de terror como Annabelle 3, creo que era, que costó $17.000, o sea, 17 millones de dólares, hizo 200 a nivel mundial, es como loco, están tanto.
y estas películas baratas como Actividad Paranormal, que costó 5 pesos, y pasan los 100 millones, entonces con actores desconocidos, no tenés ni siquiera que gastar mucho en efectos especiales, en una pura locación, entonces hay una variable económica que lo hace muy atractivo, ¿no? Pero como tema va a estar siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, en ciertos momentos, y sobre todo ciertas personas, van a tener la capacidad de con eso hacer, de repente viene un tipo como Larry Aster y te hace Hereditary y Midsommar, 2 películas en 2 años y te deja vuelto loco. O sea, el tipo utiliza los códigos para hacer una cosa maravillosa, pero hay cientos de películas malas que se hacen todos los años y está lo mismo, digamos. Pero hay fans y lo pasan bien. Y otra cosa es que podamos analizar un momento histórico de la sociedad a raíz de ciertas constantes en el género. Ok, y como última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, Silvia, que tiene la mano levantada, espero que esté ahí si quieres abrir tu micrófono. Ah, perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Oye, un gusto conocerte, Daniel, acá una colega también. Mucho gusto. Y gracias por la paciencia. No, maravilloso. Mira, yo tengo 2 consultitas, a ver si me puedes aclarar un poco. Yo no soy experta en estos temas, pero me llaman la atención, por ejemplo, esas películas del juego del miedo, o Hostel, Hostal, ese tipo de cosas, que tiene que ver con torturar a un ser humano hasta los límites. Responde a un tema de, digamos, un signo de los tiempos, de individualismo, de despreocupación por el otro. Ese es un punto. Y mi otro punto es si tenemos antecedentes históricos de cine de terror o algo así aquí en Chile. Así como, por ejemplo, yo ubico a Jorge Holguín. He visto un par de sus películas y no desconozco si hay más antecedentes históricos respecto a este género del terror en Chile, en este caso. Esos son mi par de consultas. Muy bien, gracias. Voy a partir al revés. No, el cine de terror es un género un poco explotado en Chile. Hay sí películas que no existen porque no están resguardadas, no existen. Yo una época me interesaba mucho en el tema, pero es muy difícil investigar porque solo tienes referentes escritos de películas que se hicieron, se estrenaron, no existen. Pero no hay películas de terror hechas por ejemplo, en los años 20, 30, que era un boom, acá no se hacían, ¿no? Sí hay pequeños experimentos, no sé, hay una película que nunca he podido ver, no sé si existe, pero era una adaptación del Club de los Suicidas, guardé una porción, no es terror, pero es curioso, es un texto de Robert Louis Stevenson, ¿no? El Jekyll y Hyde, de la Isla del Tesoro, ambientada en Londres, y aquí se adaptó en una película chilena, del año 50, no tú sabes por qué, me imagino que sin pagar un derecho, nada, pues se hacía nomás, ¿no? Entonces, claro, hay algunas películas, es curioso, de hecho, hay una película, una mala película gringa, siempre dicen que Ed Wood era el peor director de la historia, es mentira, es una publicidad que sirvió mucho, pero hay 50 más malos. Y hay un tipo que hacía cosas como, agarró un par de películas y puso a Boris Karloff, que ya estaba viejo y decadente, como una especie de presentador, como estas películas antológicas que se llaman, te voy a contar 2 historias, y las hacían pasar como películas mexicanas de horror, y eran películas chilenas. Una era El Club de los Suicidas, otra no recuerdo cuál era en este momento, se llama La Mano de Piedra, así como La Maldición de la Mano de Piedra, y este personaje que habla al principio, algo le pasa, pero las 2 historias que él toma, edita y recicla para hacer esta película y sacarla en video en Estados Unidos, eran películas chilenas. Ahora, tenían elementos de thriller, algo de suspenso, pero no alcanzaban a hacer películas de terror. La otra es de una casa, no me acuerdo muy bien, pero son películas de inexistentes, ¿no? Yo he rastreado, si podía conseguirme la película gringa para ver pedazos de esta película, como son temas que no le interesan a nadie, no es que la Cineteca esté preocupada tampoco de conseguirla, pero hay esos antecedentes medio freak que están por ahí dando vueltas, pero no hay antecedentes así específicos como si lo hay, por ejemplo, en el cine mexicano, que es impresionante, si a alguien le interesa el género, México es una cosa maravillosa, el tipo de películas, hay muchas películas malas, pero hay películas de vampiros, los años 30, 50, y hay sobre todo un director, bueno, no voy a extender, pero hay directores muy buenos de género. Pero en Chile no, sí, está Jorge Holguín, que es uno de los primeros en hacer películas ya de frentón de terror. Hay otros más, Patricio Valladares, Lucio Rojas,
que están incluso haciendo películas. Patricio hace películas en inglés y las saca para afuera. Yo creo que Lucio tiene como 4 o 5 películas, no se ha estrenado ninguna en Chile. Hay algunas en plataformas de streaming, son muy violentas, y se acercan mucho al cine del que tú estás hablando. Si no lo conociera, yo pensaría que es una persona que tiene serios problemas y por las películas que hace, pero es un muy buen tipo. De hecho, yo aparezco en una. Y bueno, en la de Jorge Olguín también aparezco, en la Sangre Eterna. Pero ahora, entender el fenómeno del torture porn, que le llaman, hacia ese nivel, a mí me cargan esas películas en lo personal. No soporto mucho las películas de gente sufriendo. O sea, de hecho, vi la primera del Juego del Miedo, o Saw, que de hecho es de James Wan, que que hizo las películas del Conjuro y todo. En esa época yo trabajaba en Canal 13, había un área de cine en el Canal 13, la idea era levantar proyectos de cine, cosa que nunca pudimos hacer finalmente. Se hizo una pura película que fue Papelucho. Y había una parte que era películas que no eran de grandes compañías independientes. Nosotros le dábamos publicidad en televisión y íbamos en un porcentaje del ticket. Se hizo con varias películas, Woody Allen, Clint Eastwood, películas que en Chile marcaban 20.000 espectadores, 30.000 espectadores. Llegamos a 100.000 espectadores gracias a que teníamos publicidad en pantalla así muy potente. Y llegaban a ofrecernos todo tipo de películas. Y nos ofrecen el Juego del Miedo, que era una película que le dio muy bien a Estados Unidos, que era de terror, no era el perfil Canal 13, pero ya veámosla. Y claro, evidentemente Canal 13 no iba a poner como entre comillas, socio de la producción, aunque era simplemente poner la pantalla, pero era una película además que era demasiado alto de regocijarse en el sufrimiento humano. Ahora, pensar que esas películas están hechas para psicópatas, por psicópatas y para psicópatas, es muy burdo, digamos, ¿no? Hay un tema ahí, pero yo tengo poca resistencia a este tipo de películas. Hostel la fui a ver al cine, no sé por qué, me llevaron y lo pasé pésimo. Entonces, pero porque no engancho, no. Me gusta el cine fantástico, sobre todo en lo que tiene con el juego de los límites de realidad y esto la definición del fantástico en algunos casos es precisamente cómo la realidad se rompe por elementos ajenos a ella, ¿no? Entonces, eso tiene como narrativamente, cinematográficamente cosas interesantes. Pero esto de ver gente que inventa cosas rebuscadas para cercenar al otro, no engancho. Ahora, como te digo, no entra en mi área de interés, pero tampoco podría definirla como películas de gente con problemas mentales, digamos, ¿no? Hay algo ahí, evidentemente hay un morbo, y esta sensación como de situaciones extremas, pero no me declaro incompetente con el tema porque no engancho para nada. Tengo cero resistencia a películas donde, o sea, a lo mismo, si explota el planeta entero, digamos, ¿no? Pero esto por ahí gente que como el sufrimiento en tiempo real, como a ver quién. Hay un juego ahí como de los límites de qué es lo que puede mostrar en una película, ¿no? Y hay películas que han tenido problemas en algunos festivales, pero jugando con esto de los límites, ¿no? De lo que se puede mostrar o no se puede mostrar. Me parece válido, pero a mí no me interesa mucho y no le hallo el asunto. Muchas gracias, Daniel. Mira, más que nada, a mí me parecen repulsivas, por eso no soy muy buena para esas películas, pero me llamaba la atención si había algún contexto como medio de individualismo, quizá, o de como medio desprecio del ser humano, pero mira, justo en este momento no me acuerdo, preparando una clase no hace mucho, que justo estuve haciendo uno sobre el cine terror contemporáneo, estoy haciendo todavía el taller, me queda un par de clases. Mostré James Wan como uno de los que mejor les va, pero me interesaba más hablar de Ari Aster, en fin, estaba hablando como de esos Robert Eggers, en fin. Y por ahí en un texto que estaba leyendo me apareció precisamente Hostel y esto, y había una teoría para explicar lo que representaban y todo, pero me la salté, no era el interés de lo que estaba, pero las hay. Claro. O sea, la teoría da para todo. Entonces hay
hay como algo de lo que representa, ¿no? Increíblemente el slasher no es tan es muy distinto a ver una de esas películas que sí. Es que el slasher tiene este elemento lúdico, que Claro. es como juego, ¿no? Es como esto de los 10 indiecitos de Agatha Christie, pero llevado al gore, ¿no? Ok. Muchas gracias, Daniel. ¿De qué? Gracias. Ok, entonces terminamos. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien y te damos un aplauso para cerrar. Gracias. Hola, Natalie, que estés muy bien, Daniel. Un abrazo, chao, gracias. Vale, gracias, chao.